la salvación por medio de la fe. Gran pregunta sobre la fe y la salvación. La historia de la humanidad está atravesada por una búsqueda constante. ¿Cómo podemos ser salvos? Desde tiempos antiguos, las civilizaciones han levantado templos, creado rituales y ofrecido sacrificios intentando encontrar la aprobación de sus dioses. El corazón humano late con una inquietud que no se puede silenciar. ¿Estoy bien con Dios? ¿He hecho lo suficiente para agradarle? ¿Qué pasará conmigo después de la muerte? Esa pregunta no es solo teológica, es existencial. Todos, en algún momento, nos enfrentamos a la sensación de que nuestras acciones no alcanzan, de que hemos fallado, de que cargamos con una deuda que no sabemos cómo pagar. Y es allí donde la Biblia nos presenta una respuesta radical, distinta de todas las religiones del mundo. La salvación no se logra por lo que hacemos, sino por lo que creemos, por medio de la fe. Pablo, escribiendo a los romanos, lo expresa con claridad. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, Romanos 1:17. Esta declaración cambió la historia, sacudió los cimientos de la religión judía y sigue desafiando al mundo moderno, donde muchos creen que todo depende del esfuerzo personal, del mérito o del karma. ¿Pero qué significa realmente vivir por fe? ¿Cómo se traduce eso en la vida diaria? ¿Cómo podemos entenderlo en medio de un mundo que nos enseña lo contrario, que premia el rendimiento, el éxito y la autosuficiencia? En este capítulo inicial de nuestro guión, vamos a sumergirnos en esta verdad eterna, explorando el corazón del Evangelio, la salvación por medio de la fe. Y lo haremos no solo mirando el texto bíblico, sino también trayendo sus implicaciones a nuestro presente, a un mundo donde la ansiedad, la competencia y la presión social siguen llevándonos a creer que tenemos que hacer más para ser aceptados. El problema humano. La incapacidad de salvarnos por nuestras propias fuerzas. Imagina por un momento una balanza celestial. En un lado están todas tus buenas acciones, ayudar a alguien necesitado, ser amable, trabajar duro, cumplir tus responsabilidades, incluso orar o ir a la iglesia. Y en el otro lado, están tus errores, las mentiras, los pensamientos egoístas, las palabras que han herido, las veces que sabías lo correcto y decidiste lo contrario. La mayoría de las personas viven con la esperanza de que, al final, esa balanza se incline a su favor, que sus buenas obras pesen más que sus pecados. Esa idea es común en casi todas las religiones y también en el pensamiento secular. Sé una buena persona y estarás bien. Pero la Biblia nos confronta con una verdad incómoda: nuestras obras nunca serán suficientes. Pablo lo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Isaías 64:6 encontramos una imagen aún más fuerte. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Eso significa que incluso nuestras mejores intenciones están manchadas por el egoísmo, por la búsqueda de reconocimiento, por la imperfección. Es como tratar de limpiar un vidrio con un trapo sucio. En vez de dejarlo brillante, lo ensuciamos más. En el contexto actual, esta verdad se refleja en cómo intentamos llenar nuestro vacío con logros. Queremos diplomas, seguidores en redes sociales, reconocimiento en el trabajo, una familia perfecta, un cuerpo ideal. Pensamos que si conseguimos esas metas, nos sentiremos completos, validados. Pero una y otra vez descubrimos que nada de eso nos libra de la culpa, ni nos da verdadera paz. La pandemia, las crisis económicas y la fragilidad de la vida nos han recordado algo esencial: no tenemos el control. Por más que lo intentemos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos garantizar nuestra seguridad, nuestra salud, ni mucho menos nuestra eternidad. Y aquí está el problema humano en toda su crudeza. Somos incapaces de alcanzar a Dios por nuestras propias fuerzas. Nuestras obras no bastan, nuestros sistemas se derrumban, nuestra moralidad se queda corta. Necesitamos algo, o mejor dicho, a alguien, que haga por nosotros lo que no podemos hacer. Ese es el telón de fondo donde el mensaje del Evangelio brilla con más fuerza. Porque es precisamente en nuestra incapacidad donde la fe se vuelve el camino. No porque la fe sea un mérito más que sumar a la balanza, sino porque la fe nos conecta con la obra de Cristo, con el regalo inmerecido de su gracia. La enseñanza de Pablo y el ejemplo de Abraham. La enseñanza de Pablo: fe, no obras. Pablo, en su carta a los romanos, dedica buena parte de los primeros capítulos a demostrar algo que incomodaba tanto a judíos como a gentiles: nadie puede justificarse delante de Dios por cumplir la ley. Para los judíos, la ley era el corazón de su identidad. No era solo un conjunto de mandamientos,
sino la señal de pertenencia al pueblo escogido. Circuncisión, sábado, pureza ritual, todo estaba ligado a la convicción de que obedecer la ley era sinónimo de estar en paz con Dios. Pero Pablo rompe con esa mentalidad, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Es decir, la ley no fue dada como escalera para subir al cielo, sino como espejo que muestra cuán lejos estamos de la santidad de Dios. En nuestra época, aunque no vivamos bajo la ley judía, tenemos nuestros propios códigos, reglas sociales, expectativas culturales, estándares de éxito. Y muchos creen que si cumplen con esas leyes invisibles serán aceptados, reconocidos, felices. Pero Pablo nos recuerda que la verdadera justicia no se alcanza con esfuerzo humano. La salvación no se compra con horas extras, no se consigue con títulos, ni con una reputación impecable. Aquí aparece la palabra clave, justificación. En términos simples, significa ser declarado justo delante de Dios. Y Pablo insiste en que esto ocurre gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. La fe, entonces, no es un simple sentimiento religioso ni un acto ciego de confianza. Es la decisión de poner todo nuestro peso, toda nuestra esperanza, en lo que Cristo hizo en la cruz. Es reconocer, yo no puedo salvarme, pero creo que Jesús ya lo hizo por mí. Y esto cambia todo. Porque si la salvación no depende de nuestras obras, tampoco se pierde por nuestros errores. Si viene por gracia, se sostiene por gracia. Eso nos da libertad para dejar de vivir bajo la ansiedad del nunca es suficiente y nos abre a la alegría de descansar en el amor de Dios. El ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Para reforzar su enseñanza, Pablo recurre a Abraham, el patriarca por excelencia, el padre del pueblo judío. ¿Qué mejor ejemplo para demostrar que la salvación es por fe y no por obras? Pablo escribe, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Romanos 4:2-3. Detengámonos en esto. Abraham no fue declarado justo por obedecer perfectamente la ley. De hecho, la ley aún no existía en su tiempo. Fue declarado justo porque creyó. Porque confió en la promesa de Dios, incluso cuando parecía imposible. Recuerda la historia. Abraham y Sara eran ancianos, sin hijos, y Dios les promete que serían padres de una gran nación. Humanamente era ridículo. Médicamente, imposible. Socialmente, humillante. Pero Abraham eligió creerle a Dios. Y esa fe, no perfecta, no libre de dudas, pero real, fue la base de su justificación. Traído al presente, este ejemplo nos confronta con nuestras propias imposibilidades. ¿Cuántas veces Dios nos promete algo que parece absurdo? Una restauración en nuestra familia, un propósito en medio del dolor, una salida cuando todo parece cerrado. Y allí, como Abraham, tenemos la opción, confiar en lo que vemos o creer en lo que Dios ha dicho. La fe de Abraham nos recuerda que no se trata de tener todo bajo control, sino de aferrarnos a la palabra de Dios. Y esa misma fe está disponible para nosotros hoy. Pablo lo aclara en Romanos 4:23-24, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, Abraham fue justificado por fe, y nosotros también lo somos. La misma fe que lo conectó con Dios es la que nos conecta hoy, sin importar nuestra cultura, nuestra historia, ni nuestro trasfondo. Aplicación actual: fe en un mundo de incredulidad. Vivimos en una era donde la fe se ve como algo ingenuo. La ciencia, la tecnología y la lógica parecen haber desplazado cualquier necesidad de creer en lo invisible. Muchos piensan que depender de Dios es una debilidad, un refugio para quienes no saben enfrentarse a la realidad. Sin embargo, todos vivimos por fe de alguna manera. Cuando te subes a un avión, confías en que el piloto sabe lo que hace. Cuando compras comida en el supermercado, confías en que no está envenenada. Cuando abres el grifo, confías en que saldrá agua potable. Nuestra vida cotidiana está llena de actos de fe, aunque no los llamemos así. La diferencia es donde depositamos esa fe. Algunos confían en el dinero, otros en su salud, otros en sus relaciones. Pero todos esos fundamentos son inestables. Se pueden derrumbar de un día para otro.
Solo la fe en Cristo es un ancla firme que no depende de las circunstancias. En tiempos de crisis, cuando llega la enfermedad, la pérdida, la incertidumbre, nos damos cuenta de que nuestra autosuficiencia es frágil. Y es allí donde la invitación de Pablo resuena con fuerza. Deja de confiar en tus obras, en tu control, en tu capacidad, y cree en el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Porque si Dios pudo dar vida a un anciano sin esperanza de descendencia, y si pudo levantar a Cristo de la tumba, también puede transformar tu vida hoy. Jesucristo, fundamento de la fe. Hasta ahora hemos hablado de Abraham como ejemplo, pero Pablo no se queda allí. El centro de todo su mensaje es Jesucristo. Si Abraham fue un modelo de fe, Jesús es la razón de nuestra fe. Romanos 5:1 lo dice con claridad: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay dos palabras poderosas: paz y Jesucristo. La paz no es simplemente la ausencia de problemas, es la certeza de que, aunque los problemas existan, ya no hay enemistad entre nosotros y Dios. El pecado nos había separado, pero por medio de la cruz esa brecha fue cerrada. Y todo esto es accesible por fe, no por méritos. Muchos hoy buscan la paz en terapias, viajes, dinero o distracciones. Y aunque esas cosas puedan dar un alivio momentáneo, ninguna resuelve el conflicto más profundo, nuestra separación de Dios. Solo Cristo, mediante la fe, nos reconcilia con el Padre. Imagina lo que significa esto: no importa tu pasado, tus caídas, tu fracaso más oscuro, en Cristo hay reconciliación. Y esta reconciliación no es un quizás, es una declaración firme de justificación. Jesús, al resucitar, se convierte en la garantía de nuestra esperanza. Pablo lo explica en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Su resurrección es la firma de Dios que asegura que su sacrificio fue suficiente. Esto nos cambia la vida. Ya no vivimos para tratar de ganar el favor de Dios, sino desde el favor que ya hemos recibido. Nuestra fe no es un salto en el vacío. Es un salto hacia los brazos de alguien que ya demostró su amor en la cruz y su poder en la tumba vacía. La fe frente a la ley. Uno de los puntos más fuertes que Pablo enfatiza es la relación entre la fe y la ley. No son enemigas, pero cumplen roles diferentes. La ley muestra el estándar de Dios. Es como un espejo que refleja nuestra condición real. Pero, ¿qué pasa si solo usamos el espejo? Vemos la suciedad en nuestro rostro, pero el espejo no puede limpiarnos. Así funciona la ley, revela el pecado, pero no tiene el poder de salvarnos. La fe en Cristo, en cambio, es como el agua que limpia. Nos lleva a la solución, a la gracia que transforma. Pablo lo resume en Romanos 3:31, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es decir, la fe no elimina la ley, sino que la cumple en un nivel más profundo. Porque ya no se trata de obedecer para ser aceptados, sino de obedecer como fruto de haber sido aceptados. La gracia no nos hace irresponsables, nos hace agradecidos. Hoy en día, muchos viven bajo una nueva ley de productividad, de imagen, de perfección. Y cuando no cumplen, se sienten indignos. Pero la fe en Cristo nos libera de esa esclavitud. Nos recuerda que ya somos amados, y que nuestras obras no son moneda de cambio, sino fruto de gratitud. Aplicación actual: la fe que transforma. En la práctica, esto significa que nuestra relación con Dios no depende de cuántas veces fallamos, sino de cuántas veces nos aferramos a Cristo. La fe no es una excusa para pecar, es el motor para vivir de manera diferente. Cuando entendemos que somos justificados por fe, dejamos de vivir para impresionar a Dios o a los demás, y comenzamos a vivir desde la certeza de su amor. Esto cambia cómo enfrentamos la vida diaria. Ya no buscamos aprobación en cada like o comentario, porque sabemos que Dios ya nos aprobó en Cristo. Ya no nos desesperamos por el control absoluto, porque confiamos en que Dios es soberano. Ya no vemos nuestras caídas como sentencia final, sino como oportunidad para volver a levantarnos en gracia. La fe verdadera transforma. No es pasiva ni conformista, es activa, poderosa y contagiosa. Así como Abraham impactó a generaciones por creer, nuestra fe puede inspirar a otros a buscar a Dios. Cuando confiamos en sistemas humanos y olvidamos la fe. Hoy, más que nunca, la humanidad está atrapada en sistemas creados por sus propias manos. Sistemas económicos, políticos,
religiosos y tecnológicos que parecen ofrecer respuestas inmediatas a nuestras necesidades. Y aunque en cierta medida aportan soluciones, también se convierten en objetos de confianza absoluta, desplazando lo más esencial, la fe en Dios. Pablo, al escribir sobre la salvación por medio de la fe, ya advertía que el ser humano tiende a apoyarse en sus propias obras. En aquel tiempo, muchos se refugiaban en el cumplimiento estricto de la ley, pensando que eso era suficiente para ser justos delante de Dios. Hoy, la ley ha sido reemplazada por otros dioses modernos: el dinero, el prestigio, la ciencia sin límites, la autoayuda desprovista de Dios, la tecnología que promete un futuro inmortal. ¿Pero qué ocurre cuando depositamos nuestra seguridad en lo humano? Viene la frustración. Viene el vacío. Los logros materiales, las cuentas bancarias llenas, los títulos colgados en la pared, las cirugías estéticas, los seguidores en redes sociales, todo eso pasa, se desvanece. Nada de eso puede salvar al alma. Ejemplo actual. Pensemos en una persona que ha dedicado toda su vida a acumular riqueza. Trabajó duro, sacrificó tiempo con su familia, su salud, incluso su paz interior. Llega un momento en que, pese a tener millones, su corazón está inquieto. El dinero no responde a su angustia por la muerte, no calma la culpa por las decisiones equivocadas, no sana las heridas emocionales que lleva dentro. Es ahí donde el ser humano comprende lo que Pablo dijo siglos atrás: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. En la actualidad, la salvación por la fe es un llamado urgente a desmontar los altares modernos. Altares al ego, al éxito vacío, a la autojustificación. No se trata de negar el valor de trabajar, de estudiar, de progresar, sino de no confundir medios con fines. Nuestra confianza última debe estar en aquel que nos salva, no en lo que hacemos para salvarnos a nosotros mismos. Aplicación personal. Cuando te equivocas, te escondes detrás de excusas o corres a los brazos de Dios en fe. Cuando sientes culpa, intentas compensarla con buenas obras o te aferras a la gracia de Cristo. Cuando te enfrentas a la incertidumbre, te apoyas en tus recursos humanos o en la promesa de Dios. El mensaje de Pablo resuena fuerte: la fe no es un complemento, es el fundamento de la vida cristiana. La invitación eterna a confiar plenamente en Dios. La Biblia entera es un clamor que invita al ser humano a confiar. Desde Abraham, que salió sin saber a dónde iba, hasta los discípulos que dejaron todo para seguir a Jesús, la historia de la salvación está marcada por la fe. La salvación por medio de la fe no es una teoría teológica para debatir en un aula universitaria. Es una verdad viva que transforma la existencia. Significa que hoy, tú y yo, podemos acercarnos a Dios tal como somos, sin máscaras, sin obras que aparenten justicia, con nuestras debilidades y pecados, y recibir de Él una gracia inmerecida. El impacto en el presente. Cuando entendemos que nuestra salvación no depende de lo que hacemos, sino de lo que Cristo ya hizo, la carga se aligera. Dejamos de vivir con miedo a fallar y comenzamos a vivir con confianza en aquel que nunca falla. Un joven que lucha contra adicciones puede levantar sus ojos al cielo y confiar en que, por la fe, Dios lo perdona y lo transforma. Una madre que siente que nunca es suficiente puede descansar en que su valor no está en lo que logra, sino en lo que Dios ya hizo por ella en la cruz. Un anciano que mira atrás y ve errores puede creer que no es tarde. La fe lo une al Salvador que lo espera con brazos abiertos. Llevado al mundo actual. Hoy vemos un mundo que corre detrás de promesas vacías, el marketing que vende felicidad instantánea, la ciencia que promete eternidad sin Dios, los gurús que ofrecen paz interior sin Cristo. En medio de todo eso, el mensaje bíblico sigue siendo radical: el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. La salvación por medio de la fe es un acto de humildad. Significa reconocer que no podemos solos, que necesitamos ayuda, que dependemos de un Salvador. Va contra el orgullo humano, contra la autosuficiencia, contra la cultura de yo puedo con todo. Pero es precisamente en esa rendición donde encontramos la verdadera vida. Imagina por un momento estar delante de Dios en el día final. ¿Qué llevarías en tus manos? ¿Tus diplomas? ¿Tu dinero? ¿Tus obras buenas? Ninguna de esas cosas será suficiente. Solo habrá un argumento válido: yo creí en tu Hijo, en su sangre derramada por mí, en la cruz que me dio vida. Ese es el mensaje que Pablo defendió con pasión, que la Iglesia predicó con valentía y que hoy sigue transformando vidas. La salvación no se compra, no se gana, no se hereda. Se recibe, por medio de la fe.
La invitación hoy es clara: confía. No en ti mismo, no en tus obras, no en lo que el mundo promete, sino en Jesucristo. Porque la salvación, ayer, hoy y siempre, es solo por medio de la fe.